Placer solitario, cortito y sin editar. Gracias por estar ahí. Programa de Halloween, 30 de octubre. Hoy día es 31 de octubre, ya sé, Halloween, Día de la Canción Criolla. Yo soy peruano, celebro Día de la Canción Criolla, tú eres alienado, celebra, ya, se habrán peleado seguramente, no interesa porque yo le voy a contar una historia de Halloween que ocurrió el 30 de octubre de 1938. ¿Cómo es esto de que el Halloween 30 de octubre es el 31? Bueno, ahora me va a entender cuando le cuente la historia. El 30 de octubre de 1938 se produce en Estados Unidos el programa de radio más alucinante de la historia. Orson Welles hace un programa en donde dice que los marcianos habían llegado a Nueva Jersey. ¿Cómo fue? Pregunta, ¿los norteamericanos eran tan bobos como para creer que los marcianos habían llegado a la Tierra? Sí y no. Había un contexto que explica y que permite entender por qué pasó lo que pasó. Le cuento, Orson Welles, 23 años, un genio, un niño genio, desde muy chico había destacado en todo lo que había hecho, tenía un programa de radio pero le iba mal. Y como todo genio dijo, no me puede ir mal, tiene que irme bien, porque había una competencia que era un humorista, Edward Berger, así se llamaba, tenía un muñequito de ventríloco, hacía una sesión de ventriloquía, no sé, ¿no? El tipo que habla con el estómago, pero por radio no se entiende. Pero bueno, el tipo tenía una audiencia increíble y a la misma hora Orson Welles tenía su programa donde hacía radioteatro, un plomazo, frente al otro que era un humorista. Entonces dijo, tengo que armar algo, tengo que producir algo que tenga impacto y que le gane a este maldito. No dijo así, pero más o menos. Entonces diseñó un programa, agarró la obra de su casi homónimo H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, donde narran que los marcianos llegan a la Tierra. Entonces él dice, lo voy a adaptar pero de una manera distinta, voy a hacerlo como un noticiero, ¿no? Entonces cuando la gente escuche el programa no va a escuchar una obra de teatro, va a escuchar el noticiero porque además, y acá empiezo a contarle lo genial que era este tipo, había contratado a la gente que hacía el noticiero en la radio. Es decir, que cuando la gente escuchaba el programa, en realidad estaba escuchando un noticiero, era lo que creían, porque eran las voces características del noticiero. Imagínese radioprogramas, escucha a alguien, el típico narrador que cuenta algo, pues usted le cree, ¿no? Pero ahí no acaba la cosa. El tipo dice, había varias cosas que explican esta locura, ¿no? En primer lugar, dice, el programa empezaba a las 8 de la noche, ambos programas, ¿no? A las 8 su competencia arrasaba con el rating. Y él a las 8, cuando lo escuchaban 4 gatos, dice, lo que van a escuchar a continuación es una ficción, no es real. Es decir, advierte lo que lo ayudó a enfrentarse a los muchos juicios que le hicieron, ninguno de los cuales perdió. Creo que perdió uno de un tipo que perdió sus zapatos en toda la locura y tuvo que pagarle no sé cuántos, $20 por los zapatos. Pero después no perdió ningún juicio porque él advirtió lo que pasaba. Lo que ocurre es que nadie lo escuchó. Lanza esto y a los 5 minutos él sabía que había una pausa musical en el programa de la competencia. Y él calculó que ahí iban a hacer zapping. Calculó también que efectivamente ocurre eso. Es decir, que la gente a las 8:05 salta al programa de radio y escucha el relato que más o menos, no más o menos, era este. Ese es el programa original donde advierten a la gente que no vaya por la carretera porque se han visto, ¿no?, explosiones en el cielo. Y empezó así el programa. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile, habían pasado la comparsita, un tango, para comunicarles una noticia de último minuto procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando, es decir, lanzaron la bomba, la gente quedó atenta y ahí nomás vuelven a lanzar la comparsita y al minuto enganchan a un reportero que está entrevistando al experto, que era un experto conocido, que existía, pero que en realidad era un imitador, ¿no? Es decir, la gente, que ya empezaba a sugestionarse,
no pensó que era una broma. Seguro algunos asociaron, es una obra de teatro, pero como era tan real, pues simple y llanamente se comieron el cuento. El reportero que empieza a narrar, esto en YouTube lo pueden encontrar el programa entero, empieza a narrar cuando los marcianos llegan, cuando se abre la nave y sale un ser espantoso, había copiado el estilo, y acá viene todo esto que influyó para que la gente realmente se creyera el cuento, el estilo del narrador que 2 años antes había contado la tragedia del Hindenburg, este dirigible, ¿no?, maravilloso, que era recontra seguro y que como un Titanic del aire también se vino abajo. El Titanic se hundió y este se vino abajo, y justo había sido en Nueva Jersey, en su destino, donde había ocurrido esto. Es decir, la gente estaba muy sensible. Pero no solamente eso. Un año antes se había firmado en Europa el Pacto de Múnich, que de alguna manera frenaba a Hitler la intención de conquistar Europa y, según él, conquistar el mundo. Es decir, había una sensibilidad especial. Pero no solo eso. ¿Por qué dije y por qué me referí al Halloween más espantoso de los norteamericanos en 1938, pero el 30 de octubre? Porque otra cosa que calculó este genio llamado Orson Welles es que el 30 de octubre en Estados Unidos hay una venta, una oferta de venta de disfraces, porque como al día siguiente es el Halloween, ya quieren deshacerse de todos los disfraces. Entonces, la gente va a comprar disfraces a los centros comerciales, sus hijos, muchos de ellos se van con el disfraz puesto, algunos adultos también. Entonces la gente que estaba loca y que había escuchado esto en la radio, sale a la calle y se da cuenta que hay una serie de marcianos, de seres extraños, que eran estas personas disfrazadas. Fíjense todos los factores que influyen. Entonces, 1 millón de personas se van de la ciudad porque consideran que está siendo invadida la Tierra por marcianos. Además, en un momento de la transmisión entra a hablar el presidente Franklin Delano Roosevelt. Estamos hablando del año 38, ¿no? La sombra de la Gran Depresión todavía llega a ese Estados Unidos y el peligro de la Segunda Guerra Mundial era inminente. Y la gente estaba muy sensible y contrató un imitador que empezó a hablar como el presidente de la República, que dijo: Franklin Delano Roosevelt, llegaron los marcianos, sálvese quien pueda, más o menos, en su estilo, en un gran orador. Creo que dijo algo más serio, pero lo escucharon al presidente y se fueron volando. Tremendo. Titulares, le voy a mostrar algunos de los titulares de la época, porque fue una noticia que incluso llegó a estas tierras, a Sudamérica. Este es un titular de un diario de Ecuador, porque en Ecuador 2 años después hicieron la misma broma, pero con algunos problemas mayores, porque fueron e incendiaron una radio de Quito. Algunos informes, algunos datos hablan, Homero Alsina lo hizo en su libro Enciclopedia de Datos Inútiles, que en Lima también se hizo una emisión similar, pero hasta donde sé y hasta donde he averiguado no ocurrió así. Acá hay otros titulares sobre al día siguiente, lo que pasó, la locura, ¿no? Todo un pueblo, New Jersey, alborotado por esta emisión de radio de este jovencito, de este crápula, ¿no?, de este zamarro llamado Orson Welles, que había planificado increíblemente todo esto. La cosa no termina ahí. Bueno, la historia de los marcianos termina ahí. Y le voy a contar por qué creo que Orson Welles es el mayor comunicador de toda la historia, y con esto termino. 23 años, lo contrata Hollywood y le dice: haz una película. Y él le dice: en mi vida he visto una cámara, no sé lo que es una película, no sabría hacerla. Y le dicen: tú eres tan bueno, eres un genio y lo vas a hacer. Y él agarra y hace El Ciudadano Kane, para algunos la mejor película de la historia, donde inventa planos por primera vez, emplea planos que no se habían utilizado, el flashback lo utiliza por primera vez, esto dicen los expertos, simplemente estoy repitiendo. Y bueno, para algunos es la mejor película de la historia, ¿no? El Ciudadano Kane, el mejor programa de radio de la historia, la mejor película de la historia, debatible siempre, pero Orson Welles con 23 años, 25, porque 2 años después hizo El Ciudadano Kane, se convirtió en todo un genio y siguió produciendo mucho hasta el año 70 y pico, que murió. Esto fue Placer Solitario, Día de Brujas.
Día de música criolla, día de historias, día de placer solitario. Gracias por verme. Lo espero en la próxima ocasión.